Bueno, el título del mensaje que yo tengo esta tarde para compartir es Vivir en Santidad. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los discípulos del Señor somos los que hemos sido llamados por el Señor y hemos aceptado seguirle hasta el fin. Esta mañana un hermano nos hablaba en la iglesia de los que se vuelven. Una vez habiendo estado en la iglesia y habiendo, entre comillas, aceptado al Señor, se vuelven. Y el versículo último decía que nosotros no somos de los que nos volvemos. O sea que los discípulos del Señor son los que han decidido seguir al Señor hasta el fin. En el mundo, y cada día, muchos son llamados por el Señor y pocos los que le siguen. Se ha hablado que el Señor está pronto a su venida. Y no es una broma, esto es una cosa muy seria, que la tenemos que tener muy en cuenta. Porque llegará el día en el cual esto se acabará. Las oportunidades se acabarán, porque la gracia de Dios no estará más en la tierra. Y el Señor ya no llamará a nadie, porque ya no habrá nadie que se arrepienta. Y cuando ya no haya nadie que se arrepienta, la gracia del Señor se va. Ya no hay más oportunidades. Y esto será un gran problema para los que no han querido seguir. Horrenda cosa, decía esta mañana el hermano, encontrarse en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Pero los que hemos decidido aceptar el reto de seguirle, hemos de aprender a vivir de una manera diferente a como vivíamos antes. La Biblia dice que hemos de vivir en santidad. La primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 15 y 16, dice Pedro: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. El primer consejo que nos da el Señor en su palabra es que hemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda. No los domingos, cuando venimos aquí, en toda, cada día. En toda nuestra manera de vivir. Como seres humanos que somos, para vivir como santos, tenemos que saber qué significa ser santo en el ser humano. Para vivir como santos hemos de saber cómo tenemos que vivir. Santo en la raza humana no significa perfección, sin pecado. Porque eso es imposible para el ser humano. Perfecto y sin pecado solo hay uno. Y ese es Dios. Para el ser humano es una condición imposible en esta vida. Vamos a leer la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1 y versículos 8 al 10. Dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelvo a decir, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, que somos pecadores. Aunque el Señor haya perdonado nuestros pecados y nos haya salvado, por su gracia, en la tierra siempre seguiremos pecando porque somos pecadores. Aun siendo salvos, tenemos
el pecado dentro de nosotros. No nos revolcamos en el pecado como antes, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero tenemos una vieja naturaleza que es la que nos incita a pecar. Porque hasta que no lleguemos a la presencia de Dios, no seremos limpios total. Nosotros confesamos, sabemos que tenemos pecado, hasta incluso los creyentes pecan voluntariamente, porque lo saben. Y a veces sabemos que eso no se tiene que hacer y lo hacemos, conscientemente. Pero tenemos al Señor que le pedimos perdón y Él nos perdona. No con eso tenemos que estar pecando y cuanto más pequemos, más le pedimos al Señor perdón y ya está. No, se pagan las consecuencias. El pecado trae consecuencias. El significado de santo es separado, apartado para Dios. Él nos ha llamado y nos ha apartado para Él, tal como estábamos en el mundo. Y además, nos ha hecho sus hijos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y el versículo 12 dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, el Señor Jesucristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que recibieron o reciben al Señor Jesucristo, Dios le da poder, potestad, y los hace hijos de Dios. Siempre comento que en la vida, como se ha aumentado un poco el tema de los católicos, en mi vida pasada, siempre, toda la vida, pensé que yo era un hijo de Dios. Porque me habían bautizado en la iglesia, había hecho la primera comunión en la iglesia, había ido a misa muchas veces, yo era un hijo de Dios. Cuando yo me convertí, cuando yo me acerqué al Señor, pidiéndole perdón de mis pecados, y Él me redimió, entonces descubrí que ahora sí que era un auténtico hijo de Dios. No por haberme bautizado cuando no era ni consciente, ni sabía yo, no, mis padres me bautizaron. Eso es un error. Primero hay que creer y luego se ha bautizado. Como hijos de Dios que somos, tenemos una identidad. En el mundo que vivimos, hemos de identificarnos como auténticos hijos de Dios. Que no nos dé vergüenza. Para eso debemos parecernos a nuestro Padre Dios. Dicen que los hijos se parecen a los padres. Siempre dicen, mira, se parecen a los padres. A mí me lo han dicho muchas veces. No en altura, porque mi padre era más alto. Y mi padre tenía una melena, tenía un pelo de aquí para atrás. No, yo no tengo pelo. Pero en el carácter, en el hablar, en la expresión, en las borracheras y en muchas otras cosas. Dicen, ay, se parece a mi padre. Por norma general, los hijos, unos más que otros. Pues nosotros, por nuestra nueva manera de vivir, tienen que decirnos, estos son hijos de Dios. Por norma general, los hijos siempre tratamos de imitar a nuestros padres. Cuando yo era pequeño, estaba deseando de tener 18 años para poder fumar delante de mi padre y para poder alternar con mi padre en un bar. Era mi meta, ya era un hombre. Y no llegaba nunca. No llegaba nunca, no pasaba el tiempo. Y ahora ya tengo 60 y pico y no me... Ay, ha pasado el tiempo volando ni me he enterado. O sea que los jóvenes, cuidado. No os preocupéis que el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Pues es eso. Nos parecemos a nuestro padre y tratamos de imitar a nuestro padre, porque es el punto de mira. Pues el apóstol Pablo nos dice, Efesios 5, 1 y 2, que seamos imitadores de Dios como hijos amados y que andemos en amor como Cristo nos amó. Imitadores de nuestro Padre Dios.
porque ahora somos hijos de Dios. Aún antes éramos hijos de nuestros padres, somos hijos de nuestros padres, pero ahora es diferente. Porque ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios que somos nuevas criaturas. Y hemos de vivir de acorde, como nuestro Padre dice que vivamos. Imitándolo a Él. Dice la Biblia que Cristo nos amó hasta el fin y se entregó por nosotros. Una cosa debemos saber, que solamente nuestro Padre Dios puede hacernos santos. Solamente nuestro Padre Dios puede hacernos santos. Sin embargo, no nos hará santos sin nuestra cooperación. Si nosotros no cooperamos, Él no nos va a hacer santos. Él nos hace santos a nosotros, pero nosotros hemos de cooperar con Él. Otra pregunta, ¿cómo puedo yo cooperar con mi Padre Dios para ser santo? Tratando de vivir una vida lo más correcta posible. Hemos leído que hemos de ser imitadores de Dios, como hijos amados que somos. Pues tenemos que tratar de vivir una vida lo más correcta posible. Puesto que soy hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, debo añadir a la fe lo que dice Pedro. El apóstol Pedro dice 7 cosas que tengo que añadir a mi nueva vida de fe. Vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 5 al 7. Dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hemos de ir añadiendo a nuestra vida de fe. Para poder añadir a la nueva vida en Cristo todo esto que dice Pedro, que nos ha dicho, lo primero que debo hacer lo antes posible es despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre. Para el que no lo sepa, tenemos un viejo hombre, que es el que nos lleva a maltraer, y un nuevo hombre, que ese es el que quiere que vivamos. Y para eso tenemos que despojarnos del viejo hombre, irlo matando poco a poco, como sea, o cuanto antes mejor, y vivir la nueva vida, puesto que somos nuevas criaturas, nuevas personas. Y antes vivíamos esclavos y ahora somos libres. Y hemos de vivir con esa plena libertad, pero no con un libertinaje, sino como hijos de Dios, imitando a nuestro Padre Dios, porque Él quiere lo bueno para nosotros. Efesios capítulo 4 y versículos 22 y 24 dice Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. O sea, desechemos el viejo hombre. Hemos de ir quitando la ropa vieja e ir poniéndonos la ropa nueva. Y cuando vaya pasando el tiempo, nos amoldaremos a vivir con esa ropa nueva. Y parece ser que siempre hemos sido cristianos, nunca, o hijos de Dios, nunca no hemos tenido un pasado, porque ya nos acostumbramos a la nueva vida. Otra de las cosas a las que estamos llamados los hijos de Dios es a crecer espiritualmente. A crecer espiritualmente en la verdad. En la verdad. Jesús, orando por sus discípulos, dijo al Padre, Juan capítulo 17 y versículo 17, santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalo en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lo que dice Dios en su palabra es lo que tenemos que hacer para poder crecer como hijos de Dios que somos. Menguar en el viejo hombre e ir creciendo en el nuevo hombre. Para eso tenemos que llevar una vida correcta, imitando a nuestro Padre Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores, ponerlo en práctica. Lo que nuestro Padre nos dice que es lo mejor para nosotros y es la verdad, lo tenemos que poner en práctica. No solamente he oído lo que ha dicho el predicador, pero bueno, cuando salgo a la calle ya me he olvidado. No, esto tiene que servir para una vida diaria y continua, si no, no vamos a crecer nunca y vamos a ser desobedientes. Un hijo de Dios perezoso y despreocupado no crece. Y eso se nota. Eso es malo, pero se nota, se percibe. ¿En qué se nota que un hijo de Dios no crece? Se nota porque reúne tres características. Yo he puesto tres características, igual ahí salen muchas más, pero tres características. Son ociosos. O sea, no trabajan para Cristo. Son ociosos y ese terreno ni lo tocan. Siendo hijos de Dios, siendo salvos. Ese terreno lo tocan. Y si no trabajan para Cristo, no se ve el fruto. No se ve el fruto. Y se nota porque viven despreocupados de las cosas de Dios y no crecen en conocimiento o madurez. Y viviendo de esa manera, no pueden dar fruto para Cristo. Viviendo de la manera que te da la gana, no vamos a crecer para Cristo, ni vamos a sacar fruto para Cristo. Y eso es a lo que estamos llamados, Además, una de las cosas que el Señor nos dijo sobre la gente que nos conozca, o a nosotros mismos, que por los frutos los conoceréis. O sea que cada uno ha de pensar qué frutos estamos dando para Cristo, no para nosotros, ni para nuestra vanagloria, para Cristo. Amén. Su conocimiento, como no crece, su conocimiento es escaso, vago. Están ciegos, les falta la visión y la perspectiva espiritual. Y tienen una memoria pobre. Del Barça y del Madrid, todo eso sí que se acuerdan mucho. Pero de la Biblia y de la palabra de Dios no se acuerdan porque como no reciben, no cogen, se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos. Se olvidan. Y eso se nota, cuidado, que eso se nota. En las meras conversaciones que podamos tener, los creyentes, notamos lo que esa persona ha percibido o si esa persona está bien alimentada de la palabra de Dios o no está bien alimentada. Todos sabemos que para crecer hemos de alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Y caminar y vivir en el Espíritu, que es a lo que estamos llamados los hijos de Dios. Gálatas 5:16 dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu para ser santos como hijos de Dios, amados. Y no satisfagáis los deseos de la carne que os perjudican. Por eso Pedro nos hace una lista de características que hemos leído, espirituales, que deben verse en la nueva vida del Hijo de Dios. Una cosa sigue a la otra.
Hemos de añadir, ha dicho Pedro, a la fe virtud, alabanza. Dios nos ha salvado para proclamar sus virtudes. Para eso hemos sido llamados, para proclamar las virtudes de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, y versículo 9, dice Pedro: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estábamos en tinieblas o no estábamos en tinieblas? ¿De dónde nos sacó el Señor? Estábamos en una buena oscuridad, unos más que otros. Aquí hay un ministerio para cada uno de nosotros. Y en este ministerio Dios no hace diferencias, porque todos somos llamados a hacer discípulos por todo el mundo y a predicar el Evangelio a toda criatura. Todos nosotros estamos llamados a eso. Y como dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 8, dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es árbol, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aunque todos estamos llamados a predicar el Evangelio a cada criatura por todo el mundo, unos tendrán su recompensa y otros ya veremos lo que tendrán. Todo depende en cómo trabajamos aquí, en la labor que tenemos aquí, en la misión que el Señor nos ha puesto aquí en la tierra. Hemos de aprovechar el tiempo. Se está diciendo que el Señor, su venida está pronta, y así lo creemos. Pero nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, a no callarnos, a no avergonzarnos, a seguir predicando a toda criatura por todo el mundo. La labor de sembrar y de regar la palabra de Dios es de todos sus hijos. La única manera de demostrar nuestra fe es teniendo una vida virtuosa, y añadir a la virtud conocimiento o discernimiento moral. El otro día nos hablaron del discernimiento. Tenemos que tener un discernimiento moral, que la moral se está perdiendo, la educación se está perdiendo en el mundo. No hay ni educación, se ha perdido un montón de valores en el mundo, pero los hijos de Dios no tenemos que copiar esas cosas. Los hijos de Dios debemos ser capaces de discernir el bien del mal. Y más cuando ya somos mayorcitos, que sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Fijaos cuántas cosas. No nos tenemos que hacer los locos y decir, que no pasa nada, ¿qué hay de malo? Cuidado, cuidado. Después del conocimiento viene el dominio propio, o la calma, que tiene la virtud de dominar la situación con madurez, como personas espirituales que somos, o que tenemos que ser. Hay situaciones difíciles, pues el Hijo de Dios tiene que tener dominio propio para poder dominar la situación. Y esto no se lleva
Y esto nos lleva a la paciencia, o que tiene la capacidad de soportar. Este es el poder de perseverar que el Hijo de Dios tiene en los tiempos, tiene que tener en los tiempos de prueba. Hay que tener paciencia. En el mundo vamos a tener aflicción. En la carrera cristiana, los que ya llevamos un tiempo, ya sabemos, ya hemos pasado por pruebas. Y el Señor ha estado a nuestro lado, siempre. Y hasta que no venga el Señor, vamos a seguir teniendo pruebas. Porque es importante. Santiago 1.3 dice, sabiendo, o sea, ¿sabiendo quién? Nosotros, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que es necesario que pasemos por pruebas, porque para tener paciencia, tenemos que pasar por la prueba, porque la prueba de nuestra fe produce, el resultado es la paciencia. Después dice, añadimos a la paciencia piedad. Esta palabra significa lo que nos dice Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a nosotros por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, del Señor, que nos llamó por su gracia, excelencia. Todas las cosas se nos ha sido dada. Todo lo que somos y todo lo que hacemos es por el poder de Dios. Todo. Hemos sido salvos por el poder de Dios. Su poder nos capacita para vivir vidas santas a partir del nuevo nacimiento. A partir del nuevo nacimiento, a partir de cuando nacemos, hemos de empezar a caminar una vida santa en todo lo que dependa de nosotros. El orden es, primero vida, luego piedad. Claro, primero tienes que nacer de nuevo y luego aprender las cosas que Dios te dice por medio de su palabra, cómo tienes que andar y cómo tienes que caminar. Primero vida y luego piedad. El poder para vivir una vida santa proviene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, del Señor. Conocer a Dios es vida eterna. Entregarte al Señor y conocer al Señor es vida eterna. Juan, capítulo 17, versículo 3, dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Cuanto mejor lleguemos a conocer a Jesús, tanto más nos asemejaremos a Él. Aquellos discípulos que estuvieron con Él, dice que la gente decía, mira, se conoce que han estado con Jesús. Y los conocían como pescadores y como gente del pueblo, pero el haber estado con Jesús les había dejado una huella que la gente reconocía, mira. Como cuando ven a los cristianos que decían, mira cómo se aman. Personas que ni se conocían. Eso es lo que tenemos que reflejar, semejarnos al Señor con nuestra vida. Nuestro llamamiento es uno de los temas favoritos de Pedro. Nos recuerda que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz maravillosa. El versículo que hemos leído antes, que hemos sido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido,
por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Hemos sido llamados a devolver bien por bien. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Nosotros, nos está hablando a nosotros, a los que somos auténticos hijos de Dios. Hemos sido llamados a su gloria eterna. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice Pedro: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, cuidadín, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Padecimiento es, cuidado con la vida cristiana, los hijos de Dios, cuando nos vienen cositas, ¿y por qué a mí? ¿Yo por qué? Cuidado, hermanos. Hemos sido llamados para padecer. Ya más de una vez hemos visto a Pablo. ¿Para qué lo apartó el Señor? Este lo ha apartado yo para que sepa lo que es bueno. Y anda que el pobre hombre la que pasó. Pero él lo hacía con gozo y él decía: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo tengo que estar aquí, tengo que trabajar. Hemos sido llamados para sufrir. Hay muchos hermanos en el mundo que están muriendo por llevar la palabra de Dios. Y nosotros estamos muy cómodos. Y encima parece que es que nos dé vergüenza hablar del Señor a la gente que nos rodea. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos da poder para poder hablar a las personas. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si otras personas no nos hubieran hablado a nosotros, ¿estaríamos aquí? ¿Hubiéramos sido cristianos? Sabemos que es la gracia de Dios la que nos ha salvado, pero otras personas nos han tenido que transmitir el Evangelio a nosotros. La virtud final que Pedro señala es el amor. Esta virtud envuelve a todas las demás virtudes y las hace todas en una: el amor. Amor fraternal significa un amor por el pueblo de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 8, dice Pedro: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre vosotros ferviente amor. Los hijos de Dios tenemos que ser responsables de asegurarnos de que tenemos la característica de un verdadero hijo de Dios. Hemos de asegurarnos y hemos de ser responsables. Hemos de vivir como auténticos hijos de Dios. Y esto nos asegurará amplia y generosa entrada al cielo. Primera de Pedro 2:11 dice Pedro: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales. Somos extranjeros, en el sentido de que estamos viviendo en un país extraño. Hay algunos hermanos que están viviendo dos veces en dos países extraños. Porque han venido de su país y están viviendo en un país extraño, pero como son ciudadanos del cielo, pues son dos veces extraños en esta tierra, como en este país. Y somos extraños porque no tenemos la ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? Nosotros somos ciudadanos del cielo.
Y por eso somos extranjeros aquí en el mundo. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos, lo que se ha dicho, al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí es donde vamos a ir, si realmente somos auténticos. Y somos peregrinos, nos ha dicho Pedro, en el sentido de que estamos obligados a vivir por un tiempo en un lugar que no es nuestro hogar permanente. Esto lo tenía muy claro Abraham cuando Dios lo llamó, y que saliera de su tierra, de su parentela, a un lugar que ya le diría dónde. Y Abraham fue un peregrino. Ponía una tienda de campaña aquí, luego allí, y así, hasta que fue recorriendo. Estamos de paso, este mundo no es nuestro hogar. Por eso nos exhorta a que nos abstengamos, como he dicho antes, de los deseos carnales que batallan contra el alma y nos hacen mucho daño. Hay muchas cosas en el mundo que no nos convienen, y las sabemos, que nos hacen mucho daño porque no le agrada a Dios. Por eso batallan contra nuestra alma. ¿Y sabéis lo que pasa? Que esto frena nuestro crecimiento espiritual. Cuanto más enrolados estemos en las cosas del mundo, peor todavía. Porque estorban la comunión con Dios. Si estamos viviendo con las cosas del mundo y metidos en circunstancias que no nos va bien, Dios se pone triste. Porque contristamos al Espíritu Santo, que es Dios. Y perdemos esa comunión directa que tenemos con Dios. Porque estamos enrolados en las cosas que nos hacen daño a nuestra alma. Por eso, el apóstol Pedro nos insiste diciendo, 1 de Pedro 1:22, que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En el nuevo Hijo de Dios, uno de los cambios que se tiene que notar es el amor fraternal. A veces nos quedamos sorprendidos. Personas que no conocemos y que no la hemos visto nunca. Y en 2 días nos amamos más que con nuestros propios familiares del mundo. Porque hay un mismo sentir. Hay un Espíritu Santo dentro de los dos que es el que se pone en contacto. El Espíritu da testimonio a tu espíritu. Y sin embargo, hablas con la familia y hasta luego, nunca. Con personas que no has conocido de nunca, en un momento parece que las has conocido de siempre, de toda la vida. Ya acabó. Y aunque nos cueste, lo digo porque a mí el Señor me tiene que pulir mucho, porque a mí me cuesta. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos. O sea, estamos llamados a que nosotros nos amemos, un amor fraternal, como hijos de Dios que somos, y cuesta. Imaginémonos amar a nuestros enemigos. Madre mía. Pues a eso estamos llamados. Y sobre todo, no olvidemos que la nueva vida viene por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que puede hacer efecto en todas las personas. La palabra de Dios hace a todas las personas.
le hace efecto a todos. Si realmente la persona ha sido cambiada, purificada por el nuevo nacimiento, este cambio de corazón tiene que producir amor no fingido, porque esto lo produce el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El primer fruto del Espíritu Santo es amor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Lo ignoráis? Cuidado con vuestro cuerpo. ¿Cómo lo maltratamos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo guiamos? Todo lo bueno que sale de nosotros es producido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, he dicho antes, lo que es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Él vive de nosotros. Todo lo bueno que sale de nosotros es producido por el Espíritu Santo. Porque Dios dice que no hay ni uno que haga lo bueno. Si nosotros tuviéramos que hacer las cosas con el viejo hombre, estábamos listos. Todo lo bueno, todo lo puro, que es lo que dice Pablo, en eso pensar y en eso es lo que tenéis que hacer, viene producido del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, no es nuestro. Por eso Pedro nos sigue animando a seguir practicando el mismo principio: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros: ¿qué refleja nuestra vida? Nuestra vida diaria, ¿qué es lo que refleja nuestra vida diaria de fe a las personas que nos rodean? ¿Qué es lo que refleja? Pablo nos ruega que cada día presentemos nuestros cuerpos santos. Cada día presentemos nuestros cuerpos santos. Romanos 12:1 dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Cada día presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Esforcémonos. Ser discípulo de Cristo es vivir la vida como Cristo. Pablo lo aprendió muy rápido. Cuando dice en Filipenses 1:21, que es lo que he dicho antes: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O lo que dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que tenemos que hacer. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que tengo que vivir en la carne, que sea lo que le agrada a Dios. Como hijos de Dios que somos, tratemos de ir puliendo cosas que nos estorban. Porque un poco de levadura dice que leuda toda la masa. Un poco, no puede ser nada, un poco. Un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero. Uno y otro y otro y otro, se hace una montaña. Y eso está pegado ahí. Y se va pegando como las lapas. Y se va haciendo pues una bola muy grande. Y cuando te quedas cuenta, ya estás mal. Y estamos llamados a crecer espiritualmente cada día. Y es una práctica
y nos acostumbraremos a vivir una vida nueva. Yo lo pasé muy mal en el mundo, pero desde que me convertí, mis padecimientos han sido otros, porque han sido pruebas de enfermedades y de cosas, pero no eran por la mala vida que llevaba. No, y parece ser que yo he sido creyente toda la vida, ya no me acuerdo, pero no tengo que bajar la guardia porque eso está ahí. Y el viejo hombre está dentro de mí. Y no tengo que bajar la guardia en ningún momento, en ningún momento. Por eso es una práctica de santidad. Y cuando te vas acostumbrando, son nuevos hábitos que coges. Y son buenos. Y eso la gente lo nota, ¿eh? Tenerlo en cuenta que la gente lo nota. Porque la gente te hace preguntas. ¿Y tú por qué eres así? ¿O tú por qué vives así? Y te dan la oportunidad de decir, porque soy hijo de Dios. Pero déjame que te cuente quién era yo. No puede ser. Cuando le empiezas a contar tu vida, imposible. ¿Cómo que imposible? Pues sí era yo. Es una oportunidad que tenemos los hijos de Dios, que somos llamados a ser luz, somos luz al mundo. Entonces, tenemos que reflejar esa luz para dar la oportunidad de que la gente diga, uy, es que estas personas, estos son diferentes. Se tiene que notar esa diferencia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Tenemos el Espíritu Santo, que tenemos poder. Amén. El poder que nos da para tener vida de victoria. Amén. Y no de fracaso y de creyentes tristes. Hijo de Dios, es lo mejor que nos ha podido ocurrir. No hay otra cosa, ni la lotería ni nada. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.